¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alaba la mano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo su nombre. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Bueno, en el día de hoy, 6 de mayo del 2018, vamos a traer este servicio en la Iglesia de Jesucristo que tiene por nombre recordar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese es el nombre del servicio hoy. Recordar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, para empezar, podemos decir que los seres humanos somos dados a olvidar. Tendemos a olvidar las cosas. Sobre todo tendemos a olvidar lo que nos ha beneficiado o las personas que nos han beneficiado. Y en cambio tendemos más a recordar las cosas que nos han hecho daño o las personas que nos han hecho daño. Es una tendencia natural del ser humano. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a que no debemos olvidarnos de la palabra de Dios, ni debemos olvidarnos de la obra que Él ha hecho. Amén. No debemos olvidarnos de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Así que podemos leer en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Tenemos el nombre de Jesús. Vamos a leer Deuteronomio 6. Del 1 al 9. Y así el nombre de Jesús. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jesús, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jesús tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jesús, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jesús nuestro Dios, Jesús uno es. Y amarás a Jesús tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces fíjate bien que Dios establece una palabra, unos estatutos, unos decretos, unas leyes. A través de Moisés para el pueblo. Y la manda a que se le enseñe al pueblo. Y no solo eso, no solo que había que enseñarla, sino que había que ponerla por obra. ¿Para qué? Para que le fuera bien. Y lo otro era que eso no era ni un día ni dos, sino, dice, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Fíjate, había un proceso en el tiempo para las personas. Y dice que esa palabra se tenía que repetir a los hijos. Oiga, o sea, se enseñaba y se repetía, y no solo, sino todos los días de tu vida, en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Y no solo eso, sino que también las escribían y las ponían en la frente. Oiga, en la frente, en la mano, o sea, las colgaban en la mano, las amarraban en la cabeza, escritas, y las escribían en los postes de la casa y en la puerta. O sea, era un mandamiento que Dios dio al pueblo del Israel antiguo para que no se olvidaran de la palabra. Porque Dios conoce el corazón del hombre, que el hombre tiende a olvidarse de la ley de Dios, porque la tendencia natural del hombre es hacia el mal. Amén. Entonces,
Eso está claro ahí desde la antigüedad. Oye, y lo importante, vean, que era todos los días de tu vida. Oiga, para que tus días sean prolongados. Entonces eso no era un día ni dos, ni era una época del año que se sentía contenta y quería agradar a Dios, y otra época se sentía mal y entonces quería alejarse. No, era todos los días de la vida. Amén. Ahora, ¿qué objetivo final persigue obedecer esa palabra? ¿Qué objetivo final persigue eso? ¿Qué objetivo final tiene que la persona conozca la palabra, que se la aprenda y la ponga por obra? ¿Qué objetivo final tiene? Dice el libro de Deuteronomio 11, en el nombre de Jesús, Deuteronomio 11, del 19 al 21. Deuteronomio 11, del 19 al 21. Dice, dice el nombre de Jesús, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que sean vuestros días, oiga, bien, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jesús juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Oiga, pero esto es interesante, porque ya no solo te está diciendo que es para que tú seas prosperado y para que te vaya bien, sino que te está llevando mucho más allá. Te está diciendo que vuestros días, los días de tu vida, van a ser tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Los científicos calculan que el universo tiene miles de millones de años, ¿no? Y la verdad es que no saben exactamente qué edad tiene el universo, ¿no? Entonces nos está hablando, oiga, de vida eterna. Entonces cuando la persona estudia la palabra y la pone por obra y la vive, eso tiene un resultado final. Amén. Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jesús juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, muchas veces la persona tiene una visión corta y piensa que el acercarse a Dios es para una prosperidad temporal, la cara pasajera. Pero en el fondo, lo que Dios está mostrando es que Él quiere que la persona tenga vida eterna. O sea, que viva tanto como los días de los cielos sobre la tierra, una eternidad. Amén. Eso es maravilloso. Entonces, en todo momento de nuestra vida, ya sea que pasemos por una situación u otra, siempre debemos recordar la palabra de Dios y debemos recordar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y las obras que Él ha hecho en su palabra. Amén. Dice el libro de Deuteronomio 8, del 11 al 18. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Una palabra que me llevaba días pasados. De ahí arrancó el servicio. Esta palabra que era el día pasado. Dice, que así en el nombre de Jesús. Cuídate de no olvidarte de Jesús tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, cuídate, ten cuidado de no olvidarte de esos mandamientos, de no olvidarte de la palabra de Dios. No suceda que comas ni te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jesús tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre.
Pero fíjate esta advertencia primero, que la persona conoce la palabra, conoce, comienza a vivir una vida espiritual según la palabra. Y comienza de pronto en un momento dado Dios a prosperarlo. Amén. Y la persona en ese momento, en cambio de saber que ha sido la mano de Dios la que la ha prosperado, se enorgullece, se ensoberbece y se olvida de Dios. Eso ha pasado, lo hemos visto, y desgraciadamente, como conocemos cómo el ser humano seguirá pasando, que muchas personas se acercan a Dios y Dios tiene misericordia de ellas y la prospera en todo sentido. Y cuando están en gran prosperidad material, comienzan a alejarse de Dios. Es lamentable, pero desde la antigüedad Dios advirtió este proceso y lo dejó consignado aquí en su palabra para que no nos pase. Amén. Y fíjate lo que viene después, dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jesús tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira lo que hizo Dios, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jesús tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Entonces, esto es muy interesante. Y si una persona en cualquier campo de la actividad humana, cualquier actividad, cualquier arte, oficio, profesión que tiene la persona, que es creyente y es prosperada, se tiene que cuidar de pensar que por su habilidad, por sus conocimientos, por sus destrezas, por su sabiduría, etcétera, por su poder, está siendo prosperado. Porque en la mente carnal del ser humano que no conoce a Dios, para él eso es una realidad. Pero para el creyente que sabe que está siendo guiado por Dios y que Dios lo lleva por donde Él quiere, eso es mentira. Es Dios el que le da la fuerza y le abre las puertas o se las cierra para que Él llegue a un sitio dado, en este caso, que fuera prosperado. Amén. Eso no se le puede olvidar a la persona. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Ahora, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ejemplos bíblicos puede haber muchos. Vamos a mirar allá en 2 Samuel 7, del 8 al 11. Segunda de Samuel. Del 8 al 11. Fíjate lo que le dice Dios, le manda a decir a David cuando ya era rey. Le dice. Es a través del profeta, le dice así el nombre de Jesús. Segunda de Samuel 7, del 8 al 11 le dice. En el nombre de Jesús. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jesús de los ejércitos,
yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y el 11 dice, desde el día en que puse fuerza sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jesús te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa, porque David pensaba hacer el templo, pero Dios se lo prohibió. Dios se lo prohibió porque había sido un hombre de guerra y había derramado sangre, y Dios le dijo que por eso él no debía levantar el templo. Pero aquí lo maravilloso es, nosotros vemos cómo es que Dios hace las cosas. Fíjate que dice, David era un pastor de ovejas. Y dice, yo te tomé del redil de las ovejas para que fueras mi príncipe sobre el pueblo, sobre Israel. David no era ningún escriba, no era ningún sacerdote, porque no era de la tribu de Leví. No era una persona que tuviera algún cargo principal, era un simple pastor de ovejas. Sin embargo, Dios lo toma del redil y lo levanta como un rey en ese pueblo. Porque Dios es el que hace las cosas. Él es el que exalta y el que humilla. Amén. Y no solo él fue el que estuvo con él en todos sus conflictos, en todas sus batallas, sino que le da una noticia muy especial, le dice. Asimismo Jesús te hace saber que Él te hará casa. Hermano, hermana, persona que está allí, pregúntese, ¿cuál será la casa que le iba a dar Dios a David? Cuando profundicemos en la escritura y estudiemos, veremos lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me iré y yo prepararé un lugar para vosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la casa que le estaba brindando Dios a David? Pues el cuerpo de gloria, el cuerpo celestial, la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo Señor. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, no fue la fuerza y la inteligencia de David la que lo prosperó. Inclusive, antes de ser rey, él conocía a quién era Dios. Y él sabía el respaldo de Dios en su vida antes de que fuera ungido por rey. Fíjate que él antes de enfrentar a Goliat, cuando él fue a enfrentar a Goliat, esa conversación que tiene con Saúl, que era el rey en ese momento, dice en 1 Samuel 17 del 33 al 37, 1 Samuel 17. Dice así el nombre de Jesús. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jesús que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jesús esté contigo. Entonces fíjate
hermano, hermana, visita. Porque ya al principio era esto de que David eh, se, se enaltecía él mismo, pero él simplemente estaba describiendo primero lo que hacía, ¿no? Él describía que cuando veía un león, un oso, él no permitía que se llevara los corderos, que se llevara las ovejas, amén. Y que los heridos mataba, o sea, se mostraba que era una persona valiente y fuerte, porque un oso o un león tienen un poder donde una persona normalmente, cualquiera que se enfrente a ellos muere, a menos que tenga ciertas armas en su mano. Pero en el 37 claramente notamos que David explica por qué. Dice, añadió David, Jesús que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, él sabía que era Jesús el que le había librado de las manos del león y de la garra del oso. Que no era por su propia fuerza y por su propia habilidad que él había vencido al león al oso. Amén, hermano. Estamos entendiendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos quién es Él. Recordemos quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene la gloria, quién es el que nos puede dar la victoria en las diferentes situaciones. Amén. Al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, si nosotros miramos, recordamos en el Salmo 118, Salmo 118, 6, 7, fíjate bien, fíjate para que veas. ¿Cómo dice? Para que veamos que aún cuando nosotros los creyentes en determinadas situaciones recibimos ayuda de otras personas, es Dios que se manifiesta, dice así. El Salmo 18, 6, 7 dice, Jesús está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesús está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Entonces, Jesús está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así como David no tuvo temor de enfrentar a Goliat. Dice, Jesús está conmigo entre los que me ayudan. Entonces, el hermano, la hermana, la persona el creyente que está en el camino de Dios y que está tratando de obedecer y que va siendo prosperado, va siendo ayudado por otras personas, debe tener entendimiento, debe tener conocimiento de que Dios actúa inclusive en esas personas para que uno sea ayudado, para que sea prosperado. Amén. Entonces, otro aspecto que miramos, por ejemplo, volviendo a Deuteronomio 8, el versículo 15. Fíjate, una pregunta que cualquiera se puede hacer cuando dice que Dios con el pueblo de Israel dice, en nombre de Jesús dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pedernal. Oye, hermano, hermana, visita. Una pregunta, ¿para qué Dios va a hacer caminar a un creyente por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, escorpiones y de sed? ¿Para qué? O sea, ¿qué objetivo tiene de que la persona pase por un desierto grande y espantoso, lleno de muerte? De día
un sol abrasador de un sol que quema y que la mente se muere por el calor y la deshidratación. De noche un frío que congela y para completar serpientes y alimañas de todo tipo. Amén. Pocas palabras, el desierto como tal, grande y espantoso sinónimo de muerte. ¿Para qué Dios va a hacer caminar al creyente por un sitio así? ¿Se da cuenta, hermano, hermana, para qué? Claro, porque de ese modo la persona va a ser totalmente dependiente de Dios. Esa es la respuesta. Él te va a pasar por unas situaciones que no tienen solución, aparentemente según los hombres, pero la solución está en Él. O sea, eso nos obliga a pasar por situaciones tan complejas para que seamos dependientes de Él. Amén. Porque sacar agua del pedernal, eso solamente lo hace Jesús. Hacer llover maná en el desierto, eso solamente lo hace Dios. Mantenerte con un fuego en la noche, alumbrándote el camino en el desierto, solo hizo Dios. Solamente lo hace Dios. Y mantenerte ahí estable en una nube, cubriéndote en el desierto para que no te quemes, eso solamente lo hace Dios. Entonces, Dios hizo caminar al pueblo por ese desierto para que dependieran y aprendieran a conocerlo. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba hermano. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oye, hermano, hermana, algo también maravilloso que vemos aquí en este pasaje es cuando dice que te sacó agua de la roca del pedernal. Y nosotros miramos, oigan, aquí hay una figura, porque sacar agua de la roca es una figura que nos muestra el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, en Ezequiel 11, 19 y 20, en el nombre de Jesús, Ezequiel 11. ...19 y 20, dice así. En el nombre de Jesús dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Fíjate, entonces la profecía nos habla de que al pueblo de Israel Dios le iba a quitar el corazón de piedra y le iba a dar un corazón sensible, un corazón que entendiera, que obedeciera, que viviera la vida espiritual. Amén. Y esto es así porque Jesucristo también dijo que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las mismas piedras. Amén. Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 7:38. Para que vean. Cómo sacar agua de la roca es una figura de la transformación que puede hacer Dios en la persona que cree en su palabra, que lo obedece, ¿no? Que se acuerda del mandamiento que Dios le dio. En Juan 7:38. En Juan 7:38 dice así el nombre de Jesús. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá el río de agua. Entonces ya la persona ya no tiene ese corazón de piedra, porque va a salir agua, va a correr agua. El Espíritu se va a mover en su vida. Río de agua viva, el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Entonces, qué maravilloso cuando la persona puede acordarse de la palabra
y vivirla, acordarse y obedecer. Entonces el Señor siempre le dijo al pueblo que se acordara de las palabras, que las repitieran todos los días, que no se le olvidara el mandamiento y que lo pusieran por obra. Amén. Porque en el fondo lo que Dios quiere es que la gente lo conozca verdaderamente en su forma espiritual. Amén. Porque eso al final va a traer un beneficio, que es la vida eterna. Es el beneficio mayor. Ahora bien, el pueblo antiguo de Israel se lo olvidó, o sea, no recordó la palabra. Apartó hacia un lado la palabra y eso trajo su castigo. Dice el libro de Deuteronomio 32, 18 al 20, fíjate la amonestación y la advertencia. Deuteronomio 32, 18 al 20. Dios así en el nombre de Jesús. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. O sea, fíjate que toda la advertencia que se le había dicho de estudiar la palabra, de enseñarla a sus hijos y de tenerla en su muñeca, en sus manos, y colgarla escrita en su frente, en su cabeza, en sus frentes, y repetirla y ponerla por obra. Fíjate lo que ya dice Deuteronomio 32, 18, dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, todos lo tuvieron en poco. Y dice, y lo vio Dios y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces, que esto le pasó al pueblo de Israel. Ahora, en esa época le pasó, posteriormente cuando ellos pasan y pasan al pueblo de Canaán, o sea, a la tierra prometida, ellos también se equivocan como pueblo, se equivocan en general. Y se equivocan y son llevados al exilio en Babilonia. Y ahí Daniel les recuerda en oración, porque Daniel sí se acuerda de la palabra, sí trae a la memoria la palabra, y si obedece a Dios y la pone por obra. Pues una de las cosas que tiene que hacer es orar por su pueblo. Dice Daniel, dice en Daniel 9, del 9 al 16, Daniel 9, del 9 al 16. Dice así en el nombre de Jesús. De Jesús nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jesús nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jesús nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jesús veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jesús nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres,
Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces fíjate cómo Daniel sabe que el pueblo olvidó los mandamientos, se apartó de la ley de Dios. Y por eso le tocó vivir todas estas situaciones. Cómo fue arrasada, destruida Jerusalén y el templo. Cómo fueron ellos llevados al exilio a Babilonia. Amén. Pero él sabe que todo eso estaba profetizado si el pueblo se olvidaba de la ley de Dios. Ahora, muchas veces nosotros leemos lo que les pasó a los antiguos. Nosotros decimos, oye, pero ese pueblo sí era desobediente. No oyó a los profetas, no entendió el mensaje de la palabra, no entendió las advertencias que se le hacían de una manera o de otra. Y sin embargo, le agradecemos al Señor que estamos en el tiempo de la gracia nosotros. Porque todos los cristianos hemos desobedecido, ofendido a Dios de una u otra manera. O sea, tal vez si estuviéramos en el tiempo de la ley, nosotros también seríamos castigados. Amén. Entonces es muy grande la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y también nos llama a la reflexión para que nosotros tengamos paciencia con otras personas que de pronto son molestas, que de pronto es difícil sobrellevar, porque Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Amén. Así porque fíjate que Dios tuvo muchísima paciencia con el pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, fueron casi 500 años de estar en desobediencia, desde que ellos pasan el Jordán, se instalan allá en la tierra de Canaán. Primero, el periodo de los jueces, fueron 400 y tantos años, y después el periodo de los reyes, hasta también otro tanto, como 500 años casi. Fíjate toda esa cantidad de tiempo, todo, y estando en la ley, cómo Dios lo soporta. Y cuando se cumple el tiempo que Dios sabe cuál es estipulado por Dios, porque Dios tiene un tiempo exacto para cada cosa, entonces ya se desata completamente los juicios sobre este pueblo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y nosotros tenemos que revisar bien nuestras vidas y tenemos que darle gracias a Dios y no olvidarse de la misericordia, no olvidarse de lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, donde estábamos antes, donde estamos ahora con el conocimiento de Dios. No olvidarnos de la ley de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, en la escritura también encontramos ejemplos de gente que agradeció. Por ejemplo, en el mismo salmo de David o en los salmos de los hijos de Coré, son cantantes levitas del antiguo de Leví. Por ejemplo, en el Salmo 103, del 1 al 5, Salmo 103, del 1 al 5, y después del 10 al 14, es así, en el nombre de Jesús. Bendice, alma mía, a Jesús, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jesús, y no olvides ninguno de sus beneficios. El llamamiento es a no olvidar. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y después del 10 a 14 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jesús de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Fíjate bien la paciencia que tiene Dios con nosotros, porque se acuerda que somos polvo. Amén. Se acuerda que somos débiles. Se acuerda que sabe que fallamos. Nosotros somos los que dependemos de Él. Amén. Pues si nosotros dependemos de Él, no se nos olvide su palabra, no se nos olvide nunca su palabra. Que siempre recordemos las obras que Él ha hecho a través de lo que Él dejó escrito en la Sagrada Escritura y a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que no se nos olvide nunca. Y ahora, ante las situaciones difíciles, también las personas, los creyentes de la antigüedad también dejaron escrito para nuestra enseñanza. Mire cómo nos conduce Dios en el Salmo 42, del 1 al 5, en nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesús: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero fíjate bien, esta es una situación difícil que tiene acá el salmista. Él se acuerda, amén, él se acuerda de su caminar, de cómo invitaba a la gente a la casa de Dios y cómo estaba antes cuando él estaba alabando y clamando al Señor y glorificando su santo nombre. Entonces en el 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te tumbas dentro de mí? Una pregunta que hace: espera en Dios, porque aún he de alabar de salvación mía y mío. Entonces ante la situación difícil, el salmista dice que hay que esperar en Dios, porque aún esa situación tiene que alabarle. No se revela. Él se acuerda de todas las obras de misericordia, se acuerda de todo lo que ha hecho Dios en su vida y en su pueblo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cada creyente, cada hermano, cada hermana, cada persona que se acerca a Dios debe acordarse de lo que ha hecho Dios en su vida. Amén. Eso es algo muy personal. Debe acordarse de lo que ha hecho Dios en su vida y de sus vivencias, de todas sus vivencias, y cómo Dios lo ha guiado y cómo Dios lo ha perdonado, o cómo Dios lo ha prosperado en un momento dado, amén, o cómo Dios lo ha castigado para su bien. Y ante situaciones difíciles debemos clamarle, alabarle y esperar en su misericordia. Podemos leer en el Salmo 30, del 11 al 12, en el nombre de Jesús. Salmo 30. El 11 y 12 dice así, en el nombre de Jesús: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jesús, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Fíjate la conclusión: cómo has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jesús, Dios mío, te alabaré para siempre. Un salmo de David. De tarea, perdonen que le pongo una tarea, para estudiar en su casa todo el salmo, porque es muy hermoso. Pero fíjate la conclusión de muchos problemas, mucha aflicción, cómo Dios le cambia una situación difícil por una situación de gozo. Amén. Entonces, este llamado es a que nos acordemos de lo que dice la palabra de Dios y del accionar de Dios en la vida de nosotros. Que nos acordemos. Amén. Tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
de lo que ha hecho Dios en la vida de los hermanos, que no olvidáramos de su misericordia, que su misericordia es más grande que los cielos. Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba, hermano. Gloria al nombre de Jesús, santo, santo es su nombre. Entonces, de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que estudien este servicio con la palabra de Dios en la mano, para que miren que todas estas cosas son así. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jesús mi Dios, y que estudien los otros servicios también, y que lo compartan con las otras almas para que también tengan un conocimiento de la palabra y que aprendan a conocer la palabra y entiendan el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. La paz de Cristo sea con todos. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.